del transporte interurbano de pasajeros en el ámbito de la provincia de San Luis. El levantamiento del paro ayer, después de que tuvo 12 días sin correr las distintas líneas del transporte interurbano, después del acuerdo a que se arribó en la Casa de Gobierno en la antevíspera. Lo que me llamó la atención porque, viste, veía ayer aquí cerca de la universidad por donde pasan los colectivos a la punta, varios de ellos con unas cartulinas pegadas en los parabrisas, diciendo gracias Alberto, ¿no? Debe ser por la solución del problema. Yo ahora tengo contacto con el tesorero de la Cámara de Transportistas, que es Roberto Pérez. Roberto Pérez es gerente además de una de las empresas prestatarias, Blanca Paloma. Señor Pérez, buen día, gracias por atenderme. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día, Mario, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atenderme, señor. No, por Mire, favor. lo que quería conocer era si efectivamente se han podido reanudar la totalidad de los servicios interurbanos ayer. Sí, sí, te confirmo, Mario. Las 0 horas del día miércoles comenzamos con toda la operatividad normal en todas las empresas. Es decir, se reanudó todos los servicios en forma absolutamente normal. Señor, si bien se ha hecho el anuncio y se hubo una conferencia de prensa anteayer vinculada con la resolución del problema inmediato, el levantamiento del paro, en realidad no tenemos datos vinculados con los detalles del acuerdo que hubo. Por ejemplo, se ha anunciado que va a haber un incremento en el precio de las tarifas de los boletos y que esta va a surgir de un cuadro tarifario que va a publicarse mañana en el boletín oficial. Y se nos ha dicho también que, bueno, que hay el otorgamiento de créditos para evitar, para salir del ahogo de las empresas otorgados con recursos de la provincia. La pregunta que yo quiero hacerle es cómo va a ser ese incremento de tarifas y desde cuándo va a regir. El incremento de tarifa se va a dividir en dos partes. Un 30% para el urbano corto, llámese los servicios, ejemplo, que ahora La Punta o a Potrero, y el 15% para los urbanos largos, que en el caso nuestro, de nuestra empresa, o de Panamá, que van a Mercedes, Merlo, Candelaria. Ajá. Dividieron en dos, los incrementos en dos. Insisto, 15 por 30, 15% para la corta y 30% para la corta y 15% para la larga. Es lo que nos confirmaron. Y esta división en dos va a ser a partir de cuándo? ¿Desde cuándo va a incrementarse? Eh, Hoy se presentan los cuadros, se revisan, se arma el expediente, transporta armará el expediente, calculo que mañana se publicará y a partir de las 0 horas del sábado ya entrará en vigencia el nuevo cuadro tarifario. Señor, esa división en dos partes significa mitades, 15% en lo inmediato para el de los recorridos cortos, 7,5% para el de los más largos. ¿Así es? Eh, a ver, se decidió el 15% para los cortos, el 30% para los cortos por una cuestión distinto, es un 30% en un valor de 30 pesos a un 30% en un valor de 180, por ejemplo, a Mercedes. Entonces, pensando en esas diferencias, se le dio más aumento a la corta, a los efectos de estabilizarlo más y un poco menos a la larga para que no sea tan influyente el aumento en los usuarios, ¿no? Porque si no, el 30% en una tarifa de 300 pesos es demasiado interesante el valor, el aumento. Entonces se decidió, se consensó de esa manera. Ujú. Bueno, pero lo que yo le pregunto, también para el caso, por ejemplo, de ustedes que hacen servicio a Merlo Sí, van ustedes, ¿no? correcto, correcto. A Merlo y a Mercedes, creo. Eh, Merlo, eh, Mercedes, Candelaria, San Martín. ¿Ustedes aplican el 15% de una sola vez o no? Sí, el 15% de una sola vez, tal cual. Y De, lo mismo para el 30% de la corta, ¿no? El día sábado, entre el 15% y el 30% de aumento en la tarifa. Eso es la aplicación inmediata, vuelvo a Ujú. insistir, el día sábado. Después hay revisiones de tarifa y potenciales aumentos eh, mensuales o bimestrales a los efectos de llegar a junio con una tarifa más blanqueada, ¿no? Ujú. Que se acerque más al contexto económico que vive el país.
Disculpe, Esa es la ¿tiene idea. presente los precios? ¿Cuánto va a costar ir a Villa Mercedes, por ejemplo? ¿Y cuánto a Merlo desde San Luis? Estamos trabajando en los cuadros, pero Mercedes estoy seguro que va a valer 200 pesos, va a pasar de 180 a 200, para hacer un ejemplo concreto. Ujú. Eso va a costar el pasaje a Villa Mercedes. Los Correcto. cuadros todavía no están completados entonces, Estamos ¿no? trabajando en Están, este están momento para trabajando en esto. presentarlo de inmediato. ¿Y qué me decía usted recién, disculpe, qué me decía usted de la revisión tarifaria futura? Sí, el acuerdo es este. Y te voy a dar un ejemplo que no corresponde a mi empresa, pero que es válido y sirve. El boleto de la punta hoy sin subsidio, debería valer piso 55 pesos. Sí. Piso 55 pesos. Eh, entonces, hay que blanquear esa tarifa, hay que llevarla a la realidad, porque si no, operativamente las empresas va a ser imposible que trabajen. Sí, Entonces, no se puede aplicar de 30 pesos un porcentaje para llegar a los 55 de una sola vez, que es inviable para el usuario. sí. Entonces, ¿cuál es? Dar un aumento ahora, la idea cuál es, dar un aumento ahora y después progresivamente, y de acuerdo a las revisiones que vayamos haciendo en una mesa con transporte, ir llegando a un boleto real, pero con el tiempo, ¿no? Que sería acá a mitad de año un poco más. Y mientras tanto, ¿con qué sostienen la diferencia? Y como es de público conocimiento, el gobierno eh, aporta al sistema, a las empresas, un monto total de 35 millones de pesos, que lo cual va a lograr que las empresas se oxigenen un poco financiera y económicamente, porque veníamos muy desfasados y con 12 días de paro sobre la espalda hemos quedado totalmente desfinanciados. Con esos 35 millones vamos a ir regularizando y poniendo el sistema en orden, ¿no? Sí, pero eso no es subsidio, según ha sido anunciado como un préstamo. Claro, tal cual. No es subsidio. Clarísimo que no es subsidio. Es un préstamo con devolución. O sea, nosotros a partir de junio, hay que acordar las fechas puntuales, pero a partir de mayo, junio, comenzamos con la devolución en cuotas de ese dinero, Bueno, empresa por pero empresa. esto es un auxilio financiero, pero no es atención del costo, ¿no es cierto? Es un Correcto, auxilio es financiero nada puntual. más. Por ejemplo, yo he hablado con algunos empresarios acá en el programa y que me dijeron que estaban en un ahogo financiero que los paralizaba absolutamente. Entiendo que lo que hizo el gobierno es darle oxígeno. Correcto. Ahora, la pregunta es, si los colectivos están circulando con un cartel que dice, por ejemplo, los que van a la punta, no es el caso de Panajol, de Paloma Blanca, pero sí he visto los otros colectivos, los que van a la punta, que dicen, ¿sabe usted que sin subsidio el boleto tendría que costar 54, 55 pesos, etcétera? Yo quiero saber, de aquí a que lleguen al valor real, al pago real del precio, cómo las empresas afrontan ese costo. Bien, de un par de maneras. Por ejemplo, nos vamos a ir financiando con el préstamo del gobierno. Sí. En otro orden, ya vamos a salir con el día sábado con aumento de tarifa. Eso va a permitir que la Ah, va a haber una operatividad... tarifa diferenciada el sábado. No, no, a partir del día sábado, a A las 0 partir de horas, mañana. comenzamos Sí, con el sí, del aumento de la sábado tarifa. sale la nueva tarifa, sí, disculpe, sí. Claro, correcto. Con el auxilio financiero y el préstamo del gobierno, más las tarifas, vamos a ir garantizando las empresas la operatividad y el pago de sueldo. Eso nos va a permitir ir tomando un tiempo para trabajar con transporte, las empresas y la UTA inclusive, en, en otros detalles, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, nosotros tenemos altos costos en peajes, altos costos en peajes. Mensualmente es mucho el peaje que pagan las empresas. Ese sería un tema que lo hemos planteado y tuvo buena aceptación, de que las empresas de transporte público queden liberados de los peajes, por ejemplo. Pagamos mucho con las técnicas de desinfección en los micros. También se planteó y también fue aceptado de que el costo de técnicas y desinfecciones no sean costo cero. Bueno, tipo de esas medidas nos van a permitir ir garantizando la operatividad. Si bien esto no se ha solucionado de fondo, este oxígeno que obtuvimos nos va a permitir ir replanteando el sistema, reformulando frecuencias, más esto que te estoy explicando, por ahí
vamos trabajando y vamos adaptándonos al nuevo contexto. Hay que tener en cuenta que la quita de subsidios nacionales ha provocado un caos en el transporte. Sí, en todo el país, ha sido una barbaridad, sí. Una barbaridad. Sí, una barbaridad. Señor, quiero saber qué pasa en el acuerdo con la Unión Tranviarios Automotor. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el personal que estaba despedido, que ellos ponían como una condición para el levantamiento, además del pago de los haberes que estaban satisfechos solo parcialmente, en la reincorporación de esa gente? ¿Eso se va a hacer o no? Sí, en estos largos debates que hemos tenido estos 12 días, y sobre todo en los últimos días que logramos este acuerdo, terminamos firmando el acta, pero no fue condición la reincorporación de esa gente. No fue condición. No fue condición porque en realidad nosotros con la autorización y en acuerdo con Transportes fuimos disminuyendo frecuencias, adaptando las frecuencias, reformulándolas de tal manera de tener más carga de pasajeros. ¿Qué significa cuando una empresa produce frecuencia? Y que queda mano de obra ociosa. Reincorporar a esa gente sería mentiroso, no tendrían el trabajo para tenerlos en la empresa. Uh-huh. Y va a haber más disminución de frecuencias, va a haber redefinición de los recorridos. Es potencialmente cierto que puede ser así, que puede haber reducción de frecuencia o reacomodamiento de las frecuencias de horarios a los efectos de optimizar cada viaje, ¿no? De tal manera, si hay frecuencias muy seguidas, la idea sería de 2 dejar una o reformular horarios. La idea es que la carga de pasajero por micro se eleve, ¿no? Porque es muy costoso un micro de 46 butacas viajar con 16, 15 pasajeros. Sí, señor, y en cuanto a la situación que me fue descrita aquí a mí por la titular de la empresa María del Rosario, de que hay compañías que, bueno, que buscaron equiparse durante estos últimos años, adquirieron vehículos, obviamente financiados, y que ahora, para poder atender la carga de intereses que tienen, han tenido que empezar a desprenderse de coches. ¿Esta situación es general a todas las empresas o es un caso particular? Es general, te puedo confirmar en este momento que es general en todas las empresas. Nosotros nos desprendimos de una unidad doble piso, muy moderna a los efectos de soportar financieramente el ahogo que teníamos. Ha sido estos meses, a partir de enero, terrible el desfasaje que hemos tenido. Hemos tenido que desprendernos las empresas de unidades a los efectos de ir pagando cuotas, intereses, poder cumplir con sueldo y con todas las obligaciones que pertenecen a una empresa. ¿Cuándo cree usted que puede terminarse con una redefinición del sistema de transporte, que es evidentemente en lo que se está? Nosotros hemos acordado con Transporte y con UTA comenzar la semana que viene con una mesa de trabajo. Esa mesa de trabajo se va a tocar la reformulación, vamos a llevar horarios, cargas de pasajeros, que son datos que tiene Transporte y que tenemos las empresas claramente, y en base a eso vamos a trabajar en la reformulación del transporte. Por ahí alguien del Ejecutivo dijo, no va a ser el mismo el transporte hasta diciembre que el de ahora. Claramente no va a ser el mismo. Sí, pero no nos han dado más precisión. Por ejemplo, el señor Devia dijo aquí en este programa que se venía una redefinición del sistema de transporte en el ámbito de la provincia porque si no, no era sustentable. Y que entre las redefiniciones estaba la cuestión de la dureza del acuerdo gremial. Sí, es correcto. No, tampoco tendría precisión en estos momentos para darte, ¿no? Eso va a ser resultado de esta mesa que yo te hablo de 3, de tal manera, aquí hay que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? El usuario, en primer medida, que tiene que tener el servicio, es necesario el servicio y somos parte de esta sociedad y parte del mundo económico de San Luis. O sea que transporte tiene que haber. Tenemos que encontrar la manera de que sea un transporte que sirva, que al pasajero, al usuario le sirva, y también que sea viable para la empresa, porque si no es viable para la empresa,
va a terminar sin, no va a haber transporte. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Que el transporte siga vigente de la mejor manera posible, pero que las empresas existan, porque si no existe la empresa no van a existir ni conductores y la gente no va a tener pasajeros. Entonces es un trabajo arduo, pero bueno, tengo esperanza de que se va a encontrar la forma. Muchas gracias por atenderme, ha sido muy generoso con los datos. Muchas Que tenga gracias. muy buen día, Mario. Gracias por Buen llamar. día, gracias. Adiós. El gerente de Blanca Paloma, Roberto Pérez, que además es tesorero de la Cámara de Transportistas, estuvo esta mañana aquí en Nada